Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. En el vídeo de hoy te vamos a hablar de un tema que preocupa a muchísimos hombres: cómo hacer crecer tu barba. Si quieres hacer crecer tu barba, te informamos de las cosas que funcionan y de las cosas que te están haciendo perder el tiempo. Además, te daremos 2 pinceladas sobre el trasplante de la barba, así que sin más introducción vamos al turrón, que es un vídeo súper interesante y hay mucho que contar. ¡Comenzamos! Ni que decir tiene que la barba tiene una importancia social y estética de primer orden. En el ser humano actualmente no se le conoce otra función que la meramente estética. Hay quien dice de hecho que la barba es el maquillaje de los hombres, ya que nos permite decorar nuestro rostro, afeitarnos, dejarnos larga, dejarnos bigote, perilla, jugar un poco para ir cambiando de aspecto. De hecho, las modas han afectado directamente al aspecto que tiene el pelo de la cara. Ha habido épocas o culturas en las que se estilaban unos tipos de barba, unos tipos de bigote, etc. Y esto ha sido así desde tiempos inmemoriales. Pero no todo el mundo tiene la densidad de barba que desea o tiene algunas zonas que están algo más despobladas que otras. La falta de pelo en la cara muchas veces da un aspecto más infantil y un aspecto más femenino, ya que es un rasgo distintivo tanto de la madurez como del sexo masculino. Entonces, para entender cómo podemos hacer para tener mayor densidad en la barba, tenemos que saber primero de qué factores depende el desarrollo de esta barba. El primer factor que determina la barba que tenemos es la predisposición genética, y el segundo factor es el estímulo hormonal que van a tener los pelos de la barba. Empecemos pues por la predisposición genética. La predisposición genética hace referencia a nuestra herencia, los genes que nuestros padres nos han transmitido y que ellos heredaron de sus padres. Es decir, nuestro propio código genético. Habrá gente que tendrá más barba o menos barba simplemente por su herencia. Si nuestro padre o nuestros abuelos tienen poca barba, es mucho menos probable que nosotros tengamos una barba muy poblada y al revés. En el tema de la genética no entraremos porque poco podemos hacer. No podemos cambiar nuestros genes para tener más barba, con lo que los tratamientos actualmente no van a seguir por esta línea. Así que vamos a pasar al segundo factor que regula el crecimiento de la barba, que es el tema hormonal. Durante los últimos 2 años he tenido que pasar periodos de varias semanas en una isla remota con cierto aislamiento. En estas condiciones me di cuenta de que el crecimiento de mi barba disminuyó, pero el día antes de dejar la isla volvió a incrementarse otra vez para mantenerse con un crecimiento inusualmente alto durante los primeros 2 o 3 días en tierra firme. Intrigado por esta observación, inicié una investigación más detallada y he llegado a la conclusión de que el estímulo para el crecimiento de la barba está relacionado con la reanudación de la vida sexual. Y es así como empieza un artículo científico publicado en la prestigiosa revista Nature en el año 1970. Como curiosidad, se trata de un artículo anónimo porque era un tema delicado y, como estaba escrito en primera persona, el investigador no quería desvelar su identidad. En cualquier caso, los resultados de este trabajo son cuestionables 50 años después, pero lo importante es que ya nos habla que desde el punto de vista científico las variaciones hormonales pueden afectar de forma directa al crecimiento de la barba. Hasta la pubertad, tanto niños como niñas carecen de pelo en la cara. Cuando se analiza la piel de un niño y la piel de la cara de una niña, son indistinguibles desde el punto de vista de la presencia o no de pelo. En la pubertad hay unos aumentos en las hormonas masculinas en el caso de los chicos y es cuando verdaderamente empieza a desarrollarse la barba. Primero se desarrolla de una forma más suave, en forma de un vello, pero cada vez este vello se va haciendo más grueso hasta llegar al aspecto que tiene una persona adulta. Para entenderlo de una forma sencilla, cuando aumentan las hormonas masculinas aparece más pelo en la cara. Por eso se asocia la masculinidad con la virilidad y con un pelo en la cara, porque realmente están relacionados con el efecto de las hormonas masculinas. Pero ojo, porque este aumento de hormonas masculinas también va a hacer que se nos caiga más el pelo de la cabeza y podamos tener una alopecia androgenética. De este modo, por ejemplo, los chicos trans que toman testosterona para masculinizar su aspecto tendrán más pelo en la barba, pero pueden tener también más problemas de alopecia en el cuero cabelludo. Y esto mismo lo vemos en las personas que toman esteroides para aumentar su rendimiento deportivo. En estos casos habrá un aumento en los niveles de testosterona y verán aumentado el volumen de su barba, pero reducirán el pelo del cuero cabelludo. Y de forma contraria, si reducimos el efecto de las hormonas masculinas, conseguiremos más pelo en la cabeza, pero reduciremos el estímulo del pelo en la barba. Por lo tanto, finasteride o dutasteride, que reducen la actividad de las hormonas masculinas, harán que se nos caiga menos el pelo de la cabeza, pero no nos van a hacer que salga más pelo en la barba. Por lo tanto, tenemos un problema. Los 2 elementos que regulan el crecimiento del pelo de la barba son la genética, sobre la que no podemos actuar, y el estímulo hormonal, que cuando alteramos con pastillas podemos alterar también el pelo de la cabeza, entre otros muchos problemas. Entonces, ¿no tenemos ningún tratamiento? Pues en absoluto. Sí que hay varios tratamientos, así que vamos a ir por orden porque es realmente interesante.
El primero de ellos va a ser el trasplante de barba. Cada vez hay más experiencia con el trasplante de barba y cada vez los resultados son mejores. Es verdad que hay que seguir una serie de principios para optimizar este tipo de cirugía, pero en general se acepta como una buena opción y es cada vez más solicitada por los pacientes. Pero si no quieres llegar al trasplante, ¿hay alguna alternativa? Pues evidentemente sí, así que vamos a ver varias de ellas. El primer tratamiento que se ha demostrado eficaz para aumentar la densidad de la barba es minoxidil. Minoxidil es un fármaco antihipertensivo, pero que se demostró hace años que mejoraba la alopecia androgenética. Minoxidil actúa por diferentes mecanismos no del todo bien conocidos, pero aumenta el flujo sanguíneo al folículo piloso, tiene cierto efecto antiandrogénico, activa varias vías moleculares y en definitiva lo que hace es aumentar el grosor y la densidad capilar. En un ensayo clínico publicado en el año 2016 se demostró que minoxidil tópico al 3% era capaz de mejorar el crecimiento del pelo de la barba. Por lo tanto, la primera opción de tratamiento sería minoxidil tópico, eso sí fuera de ficha técnica porque su uso no está aprobado para el crecimiento de la barba sino para el crecimiento del pelo en la cabeza. Después veremos cómo se tiene que aplicar minoxidil tópico en la barba para que sea lo más efectivo posible, pero ahora vamos a ver qué otros tratamientos tenemos. Los siguientes fármacos de los que vamos a hablar son latanoprost y bimatoprost. Estos fármacos son análogos de las prostaglandinas y se utilizan en el tratamiento de la hipertensión ocular o glaucoma. Se empezaron a utilizar como colirio en gotas dentro de los ojos y se dieron cuenta de que aumentaba el tamaño y el grosor de las pestañas, otra serendipia de la medicina capilar. Total, que de la misma forma que aumenta el tamaño y grosor de las pestañas, aumenta el pelo de las cejas y podría aumentar también el pelo de la barba. El siguiente fármaco que podría aumentar el grosor serían los retinoides tópicos, especialmente la tretinoína. La tretinoína podría aumentar la eficacia de minoxidil al favorecer su penetración y la activación de la sulfotransferasa, aumentando la disponibilidad de minoxidil sulfato, que es la forma activa de minoxidil. Por lo tanto, como posibles tratamientos farmacológicos para aumentar el grosor de los pelos de la barba tendríamos minoxidil, análogos de las prostaglandinas como latanoprost y los retinoides como la tretinoína. Estos fármacos se pueden utilizar de manera individual o preferiblemente de forma combinada. Probablemente los mejores resultados se obtengan combinando varios de estos compuestos en la misma fórmula magistral, aunque esto va a depender de la práctica clínica y de las preferencias de cada profesional, puesto que la evidencia científica es muy limitada. ¿Y qué pasa con el Dermapen o el Dermaroller? ¿Pueden ser útiles? El Dermapen y el Dermaroller son estos instrumentos que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Forman parte del grupo de tratamientos que se conocen como microneedling, es decir, micropunciones. Estos sistemas permiten hacer pequeñas punciones en la piel, lo cual tiene una doble acción. Por una parte, estimula de manera mecánica el pelo, favoreciendo su crecimiento, y por la otra, crea unos pequeños canales en la piel por los que es más fácil que penetre cualquier otro producto. Es decir, puede favorecer la penetración de minoxidil cuando se aplica y esto va a mejorar su efecto. El microneedling se ha demostrado eficaz para la alopecia androgenética en el cuero cabelludo, por lo que posiblemente también sea eficaz cuando se utiliza en la zona de la barba. Para hacerlo hay que pasarlo entre 10 y 20 veces en cada sentido, en horizontal, en vertical y en oblicuo en las zonas en las que queremos mejorar la barba. Pues genial, Laura, ¿qué más podemos hacer? Pues no hemos hablado de los láseres de baja potencia. ¿Cierto? Los láseres de baja potencia o Low Laser Level Therapy son dispositivos que han demostrado eficaces para mejorar la alopecia androgenética. Su uso podría ser también eficaz para mejorar el crecimiento de la barba. ¿Y algo más, Laura, antes de pasar a ver cómo se aplica minoxidil? Pues sí, David, existen otros tratamientos que son más cosméticos que realmente médicos, pero que también pueden tener su interés. Estos procedimientos no hacen que haya más pelo, pero creamos la ilusión óptica de que realmente lo hay. Podemos, por ejemplo, utilizar la micropigmentación, que es algo parecido a un tatuaje, pero no es permanente. Podemos utilizar microfibras capilares o la tinción con diferentes productos como sprays o los lápices especiales para que parezca que hay mayor densidad capilar. Y ahora vamos a ver cómo aplicar minoxidil en la barba para favorecer su crecimiento. Si seguimos las recomendaciones para el tratamiento de la alopecia androgenética en el cuero cabelludo, tendríamos que aplicar una dosis de minoxidil de 1 mililitro 2 veces al día. El problema es que si lo aplicamos con el difusor que muchas veces llevan, no controlaremos bien hacia dónde sale el líquido y podemos tener un efecto en un lugar no deseado. Una posible forma de aplicación sería, por ejemplo, con una pipeta en la que se muestre la cantidad de producto o una jeringa en la que podamos ver claramente que tenemos 1 mililitro. Una vez sabemos que tenemos 1 mililitro, lo podemos coger con la mano y hacer un suave masaje con los dedos en la zona que queremos tratar. De este modo sabemos que la cantidad es la adecuada y que la aplicación se realiza solamente donde queremos obtener el
el resultado. Si conoces alguna otra forma de tener más pelo en la barba, nos encantaría que nos lo dejaras en los comentarios. Si quieres ver un vídeo sobre cómo pasar de minoxidil tópico a minoxidil oral para el tratamiento de la alopecia androgenética, te recomendamos este vídeo. No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa.